Buenas tardes, buenas tardes, ya casi buenas noches. Para el día de hoy vamos a dar continuidad con nuestro módulo de abdomen en radiografía, donde vamos a describir y vamos a desglosar lo que corresponde a nuestra patología inflamatoria intestinal. Sin más, vamos a iniciar con básicamente la definición. Se da por entendido esa enfermedad inflamatoria intestinal a esa enfermedad crónica de causa desconocida, en la cual produce esa inflamación a nivel de las asas intestinales que comprenden tanto el marco colónico, que es nuestro intestino grueso, como el intestino delgado, que comprende nuestro duodeno, yeyuno e ileo, ¿no? También tienen características clínicas muy importantes, como el hecho de que se presentan en forma de brote y básicamente engloba dos entidades muy grandes, que son básicamente la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Además que suele afectar a jóvenes, entre 20 y 30 años, también como personas de edades más avanzadas. Es por ello que, bueno, vamos a entrar en una patología en la cual, aunque no está descrita dentro de esa enfermedad inflamatoria intestinal, sí pertenece al tránsito intestinal y puede causar tanto inflamación como edema a nivel de la mucosa o dependiendo cuánto sea el grado de afección, como es el caso de la úlcera duodenal. Tenemos que recordar que las úlceras, básicamente son lesiones que se producen a nivel de la pared, que generan erosión tanto en la mucosa, en el tejido subyacente o hasta el músculo, dependiendo de la profundidad de la misma, pueden generar hasta perforaciones de esa víscera hueca, generando tanto salida del contenido atrapados en esa luz intestinal. Con relación a las úlceras duodenales, son dos o tres veces más frecuentes las úlceras anteriores, a las úlceras gástricas, que comprenden a la enfermedad ulceropéptica. En este caso, la localización más frecuente es a nivel del bulbo duodenal y bueno, además de, tiene una inmensa mayoría, se debe o es secundaria a la infección por Helicobacter pylori. Debemos entender que, bueno, en este caso, vamos a ahondar y vamos a entrar en los estudios especiales. En esta clase en particular, vamos a tocar someramente lo que son esos estudios especiales que se hacen principalmente con el bario o los estudios varitados, que es una sustancia inerte que nos va a permitir teñir, realzar o reforzar el tracto gastrointestinal desde su entrada hasta básicamente la salida del mismo y nos va a permitir de manera muy importante diagnosticar de manera precoz lesiones que pueden existir, anomalías a nivel de la pared, como ya vamos a ir viendo poco a poco. En este caso, es importante conocer el barrio, es una densidad bastante importante que nos va a permitir diferenciar la estructura la cual va a tener, es decir, por entrar en contacto con las paredes intraluminales ya sea del esófago, cavidad gástrica o la región intestinal, nos las va a teñir de manera que las cuales vamos a describir más adelante. En este caso, estamos viendo un estudio en el cual esta úlcera duodenal aguda, que vemos a nuestra derecha, que es la señalada con la flecha negra, está teñida de manera, o sea, capta de una manera más fuerte ese vario que fue ingerido por el paciente y a su vez vemos como hay presencia de edema circundante que tiende a tener un aspecto más radiolúcido, es decir, más oscuro que la presentada en la úlcera y bueno, es producto básicamente de todo el proceso patológico o fisiopatológico de esta entidad.
Continuando ya con una de las patologías que comprenden nuestra enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a iniciar con la enfermedad de Crohn, ya que la enfermedad de Crohn es una afección inflamatoria crónica y también recidivante que va a afectar nuestra asas intestinales principalmente delgadas, en el cual esta puede producir tanto ulceraciones, obstrucción, fístula y distintos signos radiológicos que nos van a permitir diagnosticar de manera oportuna, aunque bueno, que vamos a ir describiendo un poco más adelante, ¿no? ¿Qué es lo importante con esto? Que bueno, la enfermedad de Crohn tiende a tener o cursar con apariciones que se describen en la literatura como salteadas, es decir, las zonas afectadas no siempre están adyacentes o no son continuas, sino pueden tener zonas intercaladas donde hay asas intestinales que están normales. Y bueno, la formación de fístulas y la necesidad de resecciones quirúrgicas con anastomosis suele ser importante en esta patología, ¿no? ¿Qué es lo que vamos, bueno, vamos a ver o que vamos a describir en la imagen que vemos aquí a nuestra derecha? Vamos a ver, bueno, si logramos ver que en el estudio variado, en este caso, vemos cómo hay un reforzamiento de una línea radiopaca bastante importante y que puede pertenecer al plexo mesentérico, el cual se va a encontrar engrosado por el grado de inflamación que produce esta enfermedad. A su vez, también vamos a ver que hay un colapso de este asa intestinal por un adelgazamiento de la misma, producto de que puede generar signos radiológicos que más adelante vamos a describir, como es lo que tenemos presentes acá. En nuestra imagen izquierda, que es la que vamos a describir en primera instancia, vamos a ver igualmente una imagen radiopaca que se encuentra bien delimitada, bien delgada, que nos va a corresponder a una estenosis importante de este asa intestinal, conocido como el signo de la cuerda, ¿verdad? Eh, en el cual, básicamente, al haber esa estenosis, esa intestinal, va a generar la imagen que estamos viendo. Además, esta misma imagen, podemos evidenciar que también presenta el signo de la asa orgullosa. Básicamente, eso es evidencia es porque el asa intestinal, el cual está estenosada, está bastante alejada del resto de las lesiones, o sea, de las lesiones, no, de las asas intestinales. Y es uno de los signos radiológicos que podemos ver en la enfermedad de Crohn. Y es básicamente por el grado de inflamación que tiene la misma, las asas intestinales intentan no entrar en las afectadas para evitar que por continuidad tiendan o se inflamen, ¿no? Además, a nuestra imagen a la derecha, vemos como en la imagen de vario, o por lo menos el vario que fue ingerido, deja una imagen en forma de estrías, que son las imágenes que se describen o señalan con esas flechas discontinuas. Además, podemos ver que existe un sistema, ¿verdad? Que está comunicando dos asas intestinales diferentes que puede corresponder a un proceso de fístula que en este caso existe entre la asa intestinal delgada y una asa intestinal gruesa. En este caso, podemos ver que el signo que vemos son las estrías de Vario bueno, son procesos patológicos que se presentan en el caso de la enfermedad de Crohn. Aquí vemos de nuevo el signo de la asa orgullosa, ¿verdad? Donde vemos cómo las intestinales afectadas que presentan un plexo mesentérico, como ya habíamos mencionado, que está inflamado, agrandado, y además del asa intestinal que se cuenta está enosada, y el resto de asas intestinales tienden a alejarse de esa asa afectada para evitar la inflamación. Y vemos este signo de asa orgullosa, el cual vemos también en nuestra imagen a la derecha, como vemos que el resto de las asas intestinales se han desplazado
tanto de forma caudal como de forma lateral para evitar el contacto con la misma. Y bueno, en nuestra imagen a la derecha vemos que, bueno, el presiones que vemos en nuestra parte izquierda corresponden al hilo terminal o la parte o la porción final de nuestro intestino delgado, tanto la de la izquierda como la del medio. Normalmente en un estudio validado, el hilo terminal no es muy difícil, no es muy fácil, perdón, lograr diferenciarlo. ¿Cuál va a ser cuál maniobra va a ser importante con nosotros? Es la palpación en el hipocondrio derecho, así como también palpación a nivel de la fosa ilíaca derecha, lo cual va a permitir el desplazamiento de las masas intestinales y la aparición de lo que vemos acá, en la imagen que vemos aquí a nuestra derecha, que es la porción terminal o el ilion terminal, ¿verdad? Que al momento de la palpación, este se desplazó, ¿verdad? Un poco de la válvula ileocecal y nos permite diferenciarlo de buena manera. Siguiendo con el signo de la cuerda que ya habíamos mencionado, que ya habíamos visto, que es la estenosis de esa intestinal, que en este caso esa estenosis puede o no que esté sola, es decir, que puede o no que esté acompañado con ese signo de asa orgullosa. Disculpen. También este signo es descrito en la literatura como el signo de Cantor, ¿verdad? Aquí vemos dos imágenes en las cuales podemos evidenciar de manera clara cómo la asa intestinal se convierte en una línea radiopaca bien delimitada y con una anatomía completamente diferente al resto de asas intestinales que podemos describir acá, donde la literatura digamos, hace una leyenda correspondiente al ciego, al duodeno, al estómago y nuestro intestino delgado o el resto del intestino delgado. Y ahí nos señala de buena manera el signo de la cuerda, ¿verdad? Correspondiente a la porción terminal de del ilio, ¿no? Que es donde frecuentemente vamos a ver este signo. Sin embargo, nuestra imagen a la derecha nos quiere, o lo atrae a colación, es para hacerle de manera ilustrativa de que este signo no solamente va a estar presente a nivel del hilo terminal, como lo habíamos visto en las dos imágenes anteriores y en esta en particular, sino que también puede estar presente tanto a nivel de duodeno o a nivel de yeyuno, es decir, no es propia del hilo terminal. Aquí vemos como en la porción duodenal también hay una estenosis importante de nuestro asa intestinal que nos genera el signo que ya hemos descrito ampliamente. Es por ello que, bueno, ya continuando, ya que describimos nuestra enfermedad de Crohn, quise traer a colación distintas patologías que suelen en la práctica clínica presentarse o verse de manera, digamos, como diagnósticos diferenciales, aunque en este caso, tanto la diverticulosis como la diverticulitis corresponden a patologías que predominantemente dañan o generan daño a nivel del intestino grueso en vista de que, bueno, afectan en las zonas donde existen divertículos y, bueno, por anatómicamente recordamos que eso solamente existe a nivel del intestino grueso, pero generan sintomatología parecida a la expresada con la enfermedad de Crohn. Es por ello que, bueno, vemos que en este caso los divertículos del colon se presentan en el tracto gastrointestinal y son herniaciones de la mucosa y submucosa a través del defecto de la capa muscular. Vemos en nuestra imagen a la derecha un enema, en este caso varitado, ¿verdad? O sea, conocemos que es un enema porque, bueno, se tiñe el sigmoide, se tiñe el recto y se tiñe el colon, en este caso descendente, en donde se evidencian las múltiples lesiones, es decir, como presencia de sacos están hacia la periferia de nuestro asa intestinal y que, digamos, captan o atrapan el contraste, que en este caso es el bario.
y generan esta imagen muy característica, muy peculiar, como si estuviéramos en presencia de los pólipos, como pólipos principalmente pediculados. Es muy importante tener eso en consideración porque más adelante vamos a ver cómo sí se evidencia o cómo se ve los pólipos a nivel del tracto gastrointestinal. Podemos ver acá, en este caso, en una tomografía de abdomen, cómo evidencia o cómo se presenta la diverticulosis. En este caso, las múltiples imágenes hipodensas, redondeadas, que, digamos, acompañan o bordean nuestro intestino, nuestra asa intestinal, en este caso en nuestro intestino grueso, y bueno, que son básicamente característicos de esta diverticulosis con respecto a la imagen a nuestra derecha, donde en esta imagen podemos ver las múltiples evaginaciones que presenta nuestro colon o intestino grueso, que son características de esta enfermedad. Eh, Continuando con como lo había mencionado, vamos a describir los pólipos. En este caso, los pólipos, la incidencia aumenta con la edad, de la incidencia de la malignización o incremento dependiendo del tamaño del pólipo, la anatomía o cómo se describe el mismo. Y bueno, también tenemos que entender de que existen distintos síndromes y los pólipos son, digamos, diagnosticados y estudiados mediante biopsia. Eso es muy importante recalcarlo. La biopsia se van a hacer mediante principalmente colonoscopias. Sin embargo, a nivel radiológico hay signos que nos permiten diagnosticarlo o hacer un diagnóstico precoz del mismo, en el cual, mira, podemos ver nuestra imagen a la derecha, el signo de borde. ¿Cuál es la diferencia entre los pólipos y la diverticulosis que habíamos descrito anteriormente? Que bueno, si la diverticulosis era una evaginación, es decir, una salida del contenido en vista de un defecto de la pared de la mucosa, de este caso muscular final, en el caso de, de los pólipos, y los pólipos pueden ser tanto sésiles, como en la imagen que nos trae la literatura, como pediculados, que es como lo había mencionado, que básicamente es una base importante y un pedúnculo une el vaso intestinal. Pero ¿qué va a ser lo importante en esto? Que el pólipo va a tener un crecimiento intrínseco o intraluminal dentro del vaso intestinal. Esto nos va a dar una característica muy importante. Aquí en la literatura lo describe, ¿verdad? Como cuando hay un corte que, digamos, es antero-posterior o una vista de frente de las lesiones, vamos a lograr evidenciar en el caso de que estemos en el signo de bordes presente en un pólipo sésil, vamos a ver cómo hay una captación a nivel del borde de este pólipo bien delimitado, bien marcada, pero con un centro en el cual va a ser hipocaptante del mismo y y va a generar una imagen radiolúcida, es decir, un halo radiopaco con un centro radiolúcido bien delimitado que va a ser diferente, se va a diferenciar en este caso de la diverticulosis o la enfermedad diverticular, en vista de que además de que los bordes van a captar este contraste, el centro no va a estar bien diferenciado. También va a haber presencia de varios en el mismo y esto va a ser muy importante al momento del diagnóstico diferencial. ¿Cómo lo vamos a ver o cómo lo vamos a evidenciar? Aquí podemos ver estos pólipos tanto sésiles, como en el caso que vemos a nuestra imagen a la izquierda, como el pólipo pediculado o pedunculados del colon, como es la imagen B a nuestra derecha, donde vemos la imagen del pólipo y la flecha blanca continua básicamente es el tallo o el pedúnculo que presenta el mismo, ¿no? Eh, la imagen discontinua nos va básicamente a señalar, uno, que la presencia del austro, evidentemente del intestino grueso, así como también la presencia de la masa del pólipo.
Respecto al pólipo cécil, vemos que en la imagen existe un borde radiopaco bastante importante con una imagen céntrica más radiolúcida que va a ser hipocaptante del contraste, en este caso del bario, y que bueno, nos va a dar una imagen bastante importante, en este caso a nivel del colon sigmoide en la pared lateral izquierda. Continuando con la colitis ulcerosa, que es otra de las entidades en las cuales vamos a describir dentro de nuestra enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a decir que esta produzca o produce a nivel de nuestro tracto del tubo digestivo distintas lesiones o múltiples lesiones erosivas en la mucosa o el recubrimiento del intestino, ¿verdad? Y que, bueno, nos va a causar la sintomatología que con los pacientes cursan, que principalmente es la presencia de sangrados o de dolor abdominal importante, ¿no? Podemos ver cómo en el rayos X de abdomen, nuestro paciente, en el caso de la literatura, lo describe como estaba en una posición de eh, en bipedestación o posición de erguido. Vemos como una dilatación de las asas intestinales con un engrosamiento de la pared muy importante. El engrosamiento de la pared nos habla de un proceso inflamatorio importante en las mismas. Además, vemos como el asa intestinal en su interior presenta distintas imágenes, digamos, pixeladas o pintadas en que impresionan a un aspecto moteado, ¿verdad? Que alterna entre la radio opacidad de la pared engrosada en correlación con una radiolucidez que presenta el aire atrapado en el mismo. Es decir, podemos ver cómo hay presencia en sitios o en trayectos de nuestro asa intestinal donde no hay presencia de heces fecales, mientras que hay otros espacios donde hay presencia de heces fecales y con ausencia de aire en el mismo. Que podemos ver en la imagen de nuestra derecha, básicamente también una dilatación importante de nuestro asa intestinal, predominantemente también a nivel del colon, donde vemos que en la porción más distal del área afectada hay hay menor presencia de aire y de líquido distal a la lesión. Sin embargo, vemos como aquí también en nuestro ácido intestinal están bastante dilatadas y están edematizadas, y hay un engrosamiento de la pared importante que nos trae la literatura o que nos sugiere tomar en consideración que, bueno, el diagnóstico diferencial del engrosamiento de la pared debe incluir todos los procesos inflamatorios intestinales que puedan existir, como en el caso de las enfermedades que ya hemos descrito, ha añadido la isquemia intestinal o las infecciones, principalmente por amibiasis, pseudocolitis o colitis pseudomembranosa, o las infecciones por eh, virus de citomegalovirus o el Epstein-Barr, que son los causantes de la mononucleosis. Además, también se han descrito que los procesos neoplásicos como el linfoma pueden generar este tipo de patrones a nivel intestinal. En el caso de este paciente, era un paciente que presentaba una colitis ulcerosa aguda bastante importante. Aquí vemos que en el estudio contrastado, en este caso mediante enema, podemos evidenciar en el marco colónico las distintas imágenes en las cuales hay zonas que captan el contraste, en este caso, y zonas en las cuales no son captantes, que pueden ser imágenes sugestivas de procesos de erosivos a nivel de la mucosa que permitan o que impidan la captación de este contraste, y que, bueno, están en relación directa con los procesos inflamatorios o los procesos como la colitis ulcerosa.
Sin embargo, no son directamente específicos, o sea, no son patognomónicos de esa enfermedad. Es por ello que, bueno, tenemos que tomarlo en consideración, generar una buena anamnesis, una buena evaluación física y básicamente mediante la alta sospecha que podamos presentar y signos radiológicos que nos puedan orientar a la misma, establecer un diagnóstico y un accionar lo suficientemente rápido para el bienestar del paciente. Muchas gracias. Ya para la clase del día de mañana vamos a ahondar más en estos estudios especiales. Vamos a ver nuestras patologías de esófago, gástricas, neoplásicas, que en este caso los estudios varitados o los estudios por imágenes de contraste nos van a permitir un diagnóstico precoz y nos van a dar digamos, un primer paso para el darle una respuesta temprana a nuestro paciente. Para despedirme, le traigo un mensaje motivacional donde, bueno, se evidencia que cada fracaso enseña al individuo algo que necesita aprender. Fue dicho por Charles Dickens y, bueno, muchas gracias.